entrego el escenario, te entrego nuestra plataforma, a nuestra compañera Julia Matos con su panel, que estoy segura que va a cumplir con todos los objetivos de influencia persuasiva. Por favor, démosle un gran aplauso a nuestra compañera Julia Matos. Gracias, Susan. Para mí es más que un placer estar aquí con ustedes como cada martes y compartiendo informaciones. Realmente es así como bien indicas. No le tenía un título a este tema. De hecho, creo que voy a hacer un intercambio porque lo preparé pensando en otro discurso que tenía que cubrir, pero igual este discurso me encantaría que lo disfrutáramos y luego ya con el VP de Educación voy a llegar a los arreglos necesarios. Este tema se llama la envidia. Y es un tema muy espinoso, muy controversial. Me gustaría que ustedes también fuesen parte de este conversatorio, de este panel, que podamos conversarlo, que me den su retroalimentación. Si tengo que detenerme en algún punto, también lo podamos hacer. Y quise recopilar primero varias frases que nos inundan en las redes sociales y que de alguna manera nos hacemos eco. Muchas veces nosotros lo compartimos, nos sentimos aludidos, otras veces queremos hacer que otros se sientan aludidos con estas frases y les voy a leer algunas que las tengo de fondo. La primera dice: la envidia no siempre es material o a lo material. A veces la gente siente celos por tu personalidad, tu espíritu, tu energía, tu esfuerzo y tus ganas de superarte. Pero yo estoy segura que también ustedes han escuchado esta frase que ronda mucho en las redes sociales y mucha gente la comparte, que reza: la envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento. No nos quedamos ahí, vamos a leer otras más. No se puede ser envidioso y feliz al mismo tiempo, así que elige qué quieres ser. Pero también voy a compartir otra frase que dice: el envidioso siempre te mira de arriba a abajo, buscando algún defecto. Si te lo encuentra, comenta, y si no te lo encuentra, lo inventa. También hay otra frase que dice: la envidia es el arte de valorar más los logros de los demás que los tuyos propios. Y sin entrar en un dilema, si son ciertas o no, cada vez que yo leo estas frases, de alguna manera me quedo pensando. Y no es que, digamos, me siento aludida, sino que me gusta hacerme una introspección para ver si ese sentimiento está presente en mí. Según yo, cuando me hago la prueba, yo la paso y no lo tengo, pero eso es quizás una conclusión sesgada por mí misma, porque es una evaluación de mí hacia mí, y ya de por sí pudiera estar contaminada. Pero a veces también cuando hago esa prueba, me queda la duda de que si he sentido envidia o no. Asimismo, yo estoy segura que más de uno de ustedes hemos acusado a alguien o hemos sido acusados por alguien de sentir envidia, de ser envidiosos, o a veces hemos sido incomprensivos quizás con alguien que muestra los signos de una persona que siente envidia de algo. Y sí, también tengo que aceptarlo. Yo he sentido envidia. Al final hay que aceptarlo. Y a partir de ahora yo quiero que nosotros continuemos este discurso bajo la premisa de que todos en algún momento de nuestra vida, en algún punto, en alguna etapa de alguien, de una situación, hemos sentido envidia. Así que vamos a normalizar eso para poder continuar. Vamos a seguir expresando que sin lugar a dudas, la envidia es uno de los sentimientos más repudiados por nosotros los humanos y de hecho
a quien se le acuse de sentirlo es visto mal o es tratado dentro de un conglomerado como una persona leprosa o alguien que siente algo que no debería de sentir. Porque desde pequeños a nosotros nos han enseñado que ese sentimiento no es bueno y que no deberíamos de sentirlo. Y creo que todo lo que nos han contado desde pequeños, nos han contado solamente una parte y no el cuento completo. Y el problema no es necesariamente el sentimiento. El problema es cuando ese sentimiento está mal gestionado y cuando se ponen de manifiesto mediante acciones que pudiéramos decir también una frasecita que es muy famosa, como una persona tóxica, que valga la cuña, es importante aclarar que esa designación no es ni siquiera reconocida por psicólogos porque no hay personas tóxicas. Sin embargo, nos encanta decir son personas tóxicas por ese tipo de demostraciones negativas que vemos que las personas pudieran estar presentando. Me gustaría que definiéramos qué es la envidia y yo me fui a la definición. Primero, las definiciones tradicionales o que quizás la RAE nos pueda ofrecer y encontré las siguientes. La envidia es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea en bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas tangibles o intangibles. La RAE lo ha definido como una tristeza, a pesar del pesar del bien ajeno o el deseo de algo que no se posee. Esta definición está bien porque la RAE está para darnos las definiciones, los conceptos de lo que usamos en nuestra lengua. Pero la RAE, la verdad es que no es un psicólogo. Y me gustaría irme a unas cuantas pautas que nos ofrece un psicólogo argentino, el cual lleva el nombre de Norberto Levi, y él es autor de una obra que se llama La sabiduría de las emociones. Y él dice, bueno, todas esas creencias de la envidia son en realidad una consecuencia de nuestra gran ignorancia emocional que ha sido transmitida de generación en generación. Y para que cuando uno exprese algún sentimiento o lo tenga o lo manifieste, sea considerado como envidia, tenemos que primero irnos a tres condiciones. Tres condiciones que deben de darse las tres para que sea tal sentimiento. Voy a dar la condición número 1 que él señala y es que número 1, tenemos que percibir que otra persona está consiguiendo algo que nosotros deseamos pero que no logramos. Esa es la condición número 1. ¿Cuántas veces nosotros vemos algo en otra persona? Si quieren alguien intervenir en este punto, todos queremos algo que alguien tiene. Deseamos eso porque entendemos que nos va a llevar a un bienestar y nosotros no lo hemos logrado. Susan, si quieres intervenir con algo, Tomás, Chep, Lenin, alguna anécdota de hecho si tienen. Con esa primera condición solamente, faltan dos más, pero con esa condición de algo que alguien tiene y que en algún momento nosotros deseamos. Yo te puedo comentar que mientras vas diciendo tus definiciones y lo que se ha escrito en las redes sociales, he estado analizando mi vida como una película y honestamente no encuentro ningún momento en el que yo le haya envidiado algo a alguien. Sin embargo, sí he deseado tener algo igual o parecido a lo que otra persona, quizá alguno de mis amiguitos, siendo una niña,
tuvo o tenía y yo no lo tenía en el momento, pero no con malicia. Yo pienso que la envidia trae algo de malicia y no tristeza, coraje, como con maldad. Eso es lo que como yo observo, no solo el hecho de querer lo que otra persona tenga. Para mí eso está genial. Si uno lo trabaja, si no es esta competencia para hacer daño. Aquí en Puerto Rico le dicen el quítate tú para ponerme yo. Ese tipo de competencia no lo veo como una envidia. Yo veo una envidia cuando trae como algo de maldad. Gracias, Entonces, Susan. eso es lo Y que qué veo. importante eso que señalas, porque más adelante va a haber más información muy en ese sentido. La segunda condición que ofrece este psicólogo y dice que se debe de dar para que sea considerado envidia es que tenemos que sentir que no estamos consiguiendo eso que tiene la otra persona porque no tenemos los recursos para lograrlo. Y además creemos que nunca lo vamos a conseguir. Por lo tanto, será imposible por siempre obtenerlo. Si alguien quiere intervenir en este punto también, sean libres de interrumpirme en algún momento. Esta es la segunda condición. O sea, que no se queda en lo que Susana nos acaba de compartir, en que simplemente querer, sino que también la segunda condición, que nosotros sintamos que no tenemos esos recursos para lograrlo y que en ningún momento sería posible llegar o acceder a eso. La tercera condición que señala este psicólogo es que sentir que no hay otras áreas de nuestra vida que de alguna manera pueda suplir o que otras cosas no tengan una cuota de realización con respecto a esas carencias que tenemos. Es una tercera condición porque quizás nosotros podamos querer algo, como dice Susan, o quizás de algo que nosotros queramos, también pensemos que no tengamos los recursos y que jamás lo podamos lograr. Por ejemplo, como, qué sé yo, un castillo. Nosotros estamos claros que jamás vamos a tener acceso con nuestras condiciones actuales a eso. Sin embargo, hay una última condición y es que cuando nosotros sentimos que no tenemos otras cosas que puedan ser, puedan suplir vacíos que nosotros tenemos y que solamente entendamos que pueda ser llenado con eso. Dicho esto, cualquier ser humano en el cual se den estas condiciones puede sentir un dolor intenso. Y el problema no es el dolor que pueda sentir o que pueda sentir una condición o dos o las tres. Que puede sentir las tres condiciones y ser realmente tipificado como la envidia. El punto está cuando es mal gestionada. Este es el problema real de la envidia, cuando está mal gestionada. Y esto, cuando la envidia está mal gestionada, desencadena que aunque uno quisiera desearle el mal a otro y hasta muchas veces provocárselo. Este mismo psicólogo, en esa obra, él señala varios pasos para nosotros gestionar adecuadamente. Permíteme. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese psicólogo que mencionaste muchas veces? Es un psicólogo argentino y él se llama Norberto Levi. Y él tiene una obra titulada La sabiduría de las emociones. Norberto yo me lo encuentro muy sabio, porque de hecho él acuñó una frase que me ha encantado: ignorantes emocionales, porque hemos tanto de alguna forma estigmatizado la envidia de una forma negativa en vez de hablar de la buena gestión de la envidia. Entonces, los pasos que dice Norberto que debemos dar para gestionar adecuadamente la envidia es: primero, preguntarse, ¿qué deseo insatisfecho me está llevando a sentir envidia? Porque muchas veces nosotros podemos sentir simplemente el sentimiento que aflore o
algún tipo de manifestación, pero no sabemos a qué se debe. Y cuando nos sentemos a pensar cuál es el deseo insatisfecho que se está manifestando, podemos identificarlo para poder gestionarlo. La otra pregunta que nos debemos de hacer es, ¿realmente deseo eso para mí? Porque muchas veces creemos que lo deseamos, porque nos venden eso en las redes sociales, nos venden eso en la vida, que nosotros tenemos que tener la familia perfecta, la pareja perfecta, el hijo perfecto, el mejor auto, la mejor casa, la profesión próspera, que debemos de tener dinero, que debemos de ser famosos, que debemos de ser influyentes, que debemos ser los mejores profesionales. Ahora, está bien que nos vendan todo eso, pero cuando nos sentamos a pensar, ¿qué realmente es lo que quiero? Y si eso que me están vendiendo yo lo quiero, ahí es que debemos de razonar. Ok, en todo caso, si yo le digo sí, yo lo quiero, está bien, porque eso existe, es posible, si es ético y es legal, también lo podemos querer. Si la respuesta es sí, entonces deberías de preguntarte, ¿qué necesito para cumplir ese deseo? ¿Qué puedo hacer para llegar allí? ¿De quién puedo aprender? ¿Quién puede ser mi modelo? Y esas preguntas, disculpen, y esas preguntas es las que nos van a ayudar a gestionar adecuadamente y en vez de sentir envidia, eso se puede incluso convertir en admiración hacia esa persona. Y desde la admiración nosotros podemos de alguna manera con más confianza ser capaz de lograr eso. Y quién sabe, al final también esa persona de la que alguna vez sentimos envidia se pueda convertir en un maestro de vida. Señores, yo no sé cuánto tiempo tengo, pero yo de todo esto he sacado mis conclusiones. Y en mis conclusiones yo quisiera que ustedes me ayudaran. Lenin, si puedes hablar con respecto a las conclusiones. Yo voy a leer la primera. Y si te gustaría comentar con respecto a esta, el espacio está libre. Mi primera conclusión es que el verdadero sentido de la envidia, porque existe y no es un sentimiento malo, sino mal gestionado, el verdadero sentido de la envidia es generar un cambio en nosotros para lograr lo que nosotros deseamos y anhelamos, para que seamos entes de cambio. ¿Tienes algo que decir al respecto, Lenin? Primeramente, Julia, muchas gracias por darme la palabra. Claro. Fíjate, algo de lo que mencionas, estoy totalmente de acuerdo, y es que no solamente la envidia, yo entiendo que los sentimientos no son ni buenos ni malos. Es cuestión de gestionar esos sentimientos. Bien es cierto que hay sentimientos que de una manera u otra tienden a generar ciertas acciones que se vuelven comportamiento a largo plazo y están drásticamente y marcan la personalidad de la persona. Discúlpenme la redundancia, pero verdaderamente la marcan. Entonces es una emoción que por lo regular moviliza a esa persona y hace acciones, y no solamente eso, sino que piensa y analiza en función a esa emoción. Y entonces la envidia es una de esas emociones. Y eso, cuando eso sucede, entonces tenemos ese miedo, esas personas que por lo regular actúan por beneficio propio, y tal vez es por la cual la sociedad tanto margina la acción de descubrir la envidia en los seres humanos. Ahora bien, yo creo también que algo que sucede con la envidia en esa búsqueda insaciable de la sociedad de buscar a esas personas que carecen o que caen en esa situación, es que muchas veces nosotros la andamos buscando como la sal, que cuando tú pruebas una comida lo primero que tú sabes es si tiene sal o no tiene, sin independientemente si eso lo lleva en la receta. La envidia pasa eso con la sociedad. La gente anda buscando, como si en cacería de brujas, esas emociones cuando tú las desprendes. Y muchas veces las mal clasifica. Entonces también yo hago ese señalamiento porque es importante reconocer que muchas veces vemos la envidia donde no está.
tachamos, ¿verdad? Andamos con esa cacería de brujas, vemos envidia donde no hay, porque no sabemos las verdaderas emociones que mueven a una persona a hacer una acción. Entonces, si bien es cierto, la envidia es algo que tenemos que trabajar, cada uno de nosotros, los seres humanos, es una prueba del día a día, porque cada día nosotros nos enfrentamos a nuevos logros, a nuevas ambiciones de otros y de nosotros mismos. También considerar que tenemos que ver que no todo es envidia. También dejar esa brecha de que posiblemente las emociones que muevan a esas acciones de los demás no sean necesariamente la envidia. Pueden ser otras emociones que consideremos socialmente más puras. Wow, Lenin, muchísimas gracias porque de hecho tengo una conclusión que va en esa misma línea. Pero vamos para la segunda conclusión de este discurso. Y mi segunda conclusión es que, tomando en cuenta incluso una opinión que nos ofreció nuestra compañera Susana, y es que no hay envidia ni buena ni mala, a pesar de que queramos clasificarla. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay envidia mal gestionada y una envidia bien gestionada. Y de hecho, hay tantas cosas que da para hablar sobre la envidia mal gestionada que sería otro discurso. Me gustaría, Marino, saber si tienes algún tipo de opinión con respecto a esta segunda conclusión que yo he realizado. Ya nuestra compañera Susana nos ha dado algo al respecto y quisiera escucharte, saber qué tú piensas de esto, que no hay envidia buena ni mala, sino envidia mal gestionada y envidia bien gestionada. ¿Qué tú piensas, Marino? Yo creo que sí, que no hay de verdad una envidia buena o una envidia mala, sino es poder dar quizás un valor lógico a lo que pretendemos llegar, ¿tú entiendes? Porque no hay nada bueno ni malo, y si no es como tú lo uses. Si ya tú, si eres envidioso, si eso te corroe por la sangre, ¿tú entiendes? Pero a quien es así, no va a parecer que está siendo envidioso contigo, ¿entiendes? Entonces yo considero que estoy muy de acuerdo contigo y es válido tu punto. Gracias, Marino, por ser parte de este conversatorio. Y ahora quiero ir a mi tercera conclusión y voy a invitar a Chef a que sea parte de alimentarla y decirme su parecer al respecto, que puede ser de acuerdo como también en desacuerdo a la misma. Mi tercera conclusión es que no porque ya comprendamos el sentimiento y de alguna manera sepamos de dónde viene, lo comprendamos, de alguna manera hagamos empatía con las personas que lo sientan y quizás la malgestionen, significa que cuando una persona tenga una envidia mal gestionada, debemos seguir a su lado o estar siempre con ella, porque sabemos que esa envidia mal gestionada trae sus consecuencias tanto para la persona que lo siente como para su alrededor. Yo entiendo que no estamos obligados, aunque entendamos las razones o comprendamos a la persona, a estar junto con ellas y a compartir espacio y tiempo, porque pueden ser personas tóxicas. Voy a usar la palabra mal usada, como dije, porque esa palabra, según los psicólogos, no existe, pero creo que pudiera englobar a lo que son todas esas características que pueden tener la envidia mal gestionada, y no tenemos que ser partícipes ni ser víctimas de una envidia mal gestionada. ¿Qué crees tú, Chef, de eso? Yo creo muchas cosas, muchas cosas de lo que tú habías dicho. Por ejemplo, la envidia explicaste muy bien que no es normal, no es
saludable mentalmente ni emocionalmente. Pero un punto yo quiero mencionar particular, a veces si necesitamos comprenderlo, la envidia cuando una persona tiene la envidia muy mal gestionada, ¿qué hacemos? Muchas veces algunas personas pueden ignorarlo, alejarse de las personas que tengan esa enfermedad. Yo digo enfermedad con cariño, porque la envidia no es nada cosa buena, por ejemplo, porque sucede y puede transformar de celos, que es un estado más severo. Pero ¿en qué momento nosotros tenemos que estar fijando y observando para ayudar a una persona que tiene tanta envidia? Por ejemplo, hay muchas circunstancias donde nosotros tenemos que comprender si alguien tiene la envidia o alguien tiene celos. Y como nosotros, como dijo Lenin, ¿qué podemos hacer para reaccionar o ver qué es lo que podemos responder con alguien con esa circunstancia? Porque muchas veces nosotros tenemos que comprender si realmente estamos observando es la envidia o comprender también si esa persona puede arreglar su envidia. Lo que también, Julia, dijiste de lo que el psicólogo Norberto Lenin dijo, perfectos ejemplos del significado de la envidia. Pero me gustaría saber qué o cómo nosotros podemos solucionar la envidia. Si nosotros tenemos a alguien o conocemos a alguien, después de comprender que esa persona tiene mal gestionada la envidia, ¿cuáles son las recomendaciones para ayudar a esa persona? Gracias. Me encantaría saber de eso. ¿Cómo podemos ayudar a ellos? Adelante. Gracias, Chef, por ser parte de este tema. La verdad, ahí está el nombre y la obra del autor. Y como bien se señaló, hay algunas preguntas que él aconseja que podamos hacernos para identificar y luego gestionarla. Sin embargo, entendería que en su obra pudiéramos encontrar más herramientas y más métodos que nos ayuden a gestionarla adecuadamente. Ahora voy a mi cuarta conclusión y me gustaría que Tomás sea parte de ella con un comentario al final de cuando le exprese. Y es el siguiente, o la siguiente conclusión. Y yo entiendo que ya en el siglo XXI, donde nosotros estamos en los avances que estamos, en el punto donde nos encontramos, yo creo que la envidia no debe ser un motivo ni para sentirnos peor que alguien, ni superior a alguien. Si tú entiendes que alguien siente la envidia, eso no es motivo para tú verlo como la peor persona o tú sentirte superior o verlo como un leproso. Yo más bien entendería que verlo con compasión, porque quizás si la gestiona mal, tú que ya estás quizás a otro nivel emocional o conoces de cómo gestionar adecuadamente eso, sería verlo con otro sentimiento más que sentirte superior o mejor que esa persona. Y si tú eres que siente la envidia, también ahora mismo, en el punto en el cual nos encontramos, en el siglo XXI, yo entiendo que no es algo para uno sentirse como vergüenza o sentirse como la peor persona. Es lo mismo que comentaba el autor de la obra que he mencionado, de tú hacerte esas preguntas para que tú gestiones bien lo que tienes que gestionar. Pero eso no es sentirte lo peor o lo más denigrante cuando a ti te acusen, ni tampoco para que tú levantes tu dedo señalador para decir, ese es envidioso o esa es la peor persona. ¿Qué tú pudieras decir al respecto, Tomás? Muchas gracias, Julia. Amigos, miembros invitados. Mira, para mí el hombre, las personas, venimos al mundo a ser felices. Y para ser felices
hay que ser compasivo, empático, hay que ser útil y tener un propósito de alguna manera. Entonces, me gusta mucho el tema. Tú dices que, bueno, ya a esta altura nosotros deberíamos de estar manejando eso. Yo creo que sí, que hay demasiadas herramientas en el medio para uno ser feliz, para uno hacer esas cosas, hacerse preguntas inteligentes y ser feliz. Yo escribí una frase un día, me gusta de que escribir frases para verme guay. Entonces, que yo siempre estoy feliz. Y cuando no estoy feliz, y cuando estoy triste, estoy fraguando ser feliz. Entonces, eso es lo que yo quise decir, fue que yo intento o siempre trato de hacerme las preguntas de por qué yo me siento de tal o cual forma. Entonces, si yo siento envidia y ponte que yo me siento mal, yo me analizo y digo, caramba, yo estoy sintiendo una envidia que me está corroyendo, que no me está permitiendo ser feliz. Entonces, eso ahora todo lo que hay en internet, uno ponerse a leer de repente, yo digo, wow, yo necesito meditar, pero necesito guía. Yo simplemente me meto en internet, digo Google, meditación, guía, me aparece ahí, vengo y doy 5 pasos. Y señores, y mejoro en algo. Entonces, claro que sí, que tenemos tantas herramientas que es difícil ser infeliz en este mundo. Lo que hay que investigar y si la envidia puede ser gestionada de manera positiva o de manera negativa, porque para mí es imposible uno no sentir un poquito de envidia, aunque tú simplemente no hagas nada con eso. Así que súper interesante y sí, por supuesto que sí, que hay muchas formas de gestionarla de manera correcta para ser feliz. Muchas gracias. Gracias, Tomás, por ser parte y por ese comentario que enriquece ya todo este conversatorio y panel que hemos venido desarrollando. Si Carlos Ramírez está ahí presente, me gustaría que sea parte también. Carlos, no sé si puedes encender tu cámara y si no, pues con el comentario. Atento, claro. Perfecto. Atento a esta última conclusión porque me gustaría también que tú fueses parte de enriquecerla. Claro que sí, Julia. Qué bueno. La quinta conclusión, Carlos, es que según lo que yo he visto y de hecho con los materiales que busqué para hacer este discurso y conversatorio, yo decía, cónchale, pero como que a veces la envidia se confunde con muchas otras cosas. Por ejemplo, otras emociones, y Lenin lo mencionó, y esa misma idea la tenía yo, y como que me puse a buscar también como en esa línea. A veces la gente no necesariamente es envidia. A veces nosotros tenemos muchas carencias, egos, heridas, complejos, trastornos, patologías, señores, que uno no las conoce. Tenemos mucha sed de competencia. A veces la envidia se puede incluso hasta combinar con otra cosa y dar algo peor. Muchas veces somos egoístas. Tenemos a veces sed de brillar más que el otro. A veces hay gente que quiere ser el primero y que el otro se quede de último. Hay gente que le gusta disminuir a los demás y enaltecerse a ellos. Hay gente que son narcisistas, hay gente que son psicópatas, señores, y hay gente que tienen una sed desmedida de poder, que entienden que tienen que hacer lo que sea para mantenerlo. Y yo entiendo que al final, no necesariamente cuando uno analiza de A a B, aún sin uno ser un especialista en la salud mental, no necesariamente es envidia. Debemos de quizás segregar qué es envidia y qué no. Muchas veces puede ser otra emoción diferente a la envidia y que dé un signo igual a la envidia, y muchas veces puede ser algo mezclado con la envidia que dé también una conclusión similar. ¿Qué tú crees en ese sentido, Carlos? Sí, muchas gracias, Julia, por tu invitación a participar ya en esta pequeña etapa. Y buenas noches a todos y cada uno de los miembros, al Toastmaster de la noche y a todos los participantes aquí. La verdad es que es un tema sumamente enriquecedor, es un tema importantísimo del ser humano, porque se ligan las emociones y se trabajan las emociones, y el ser humano cuando
le tocan esa parte, pues ahí es donde nos damos cuenta de por qué y el porqué de las cosas. Y yo entiendo que sí, que en muchas ocasiones hay que aprender a identificar esa emoción, porque al final caemos en emociones. Y si no la sabemos controlar, no la sabemos entender, no nos detenemos, como dijo Tomás, a veces a autoanalizarnos y a determinar qué tipo de personas somos. Eso me llega a la memoria una participación que tuve donde hablé de los diferentes tipos de personalidades. Y entiendo que también el tema de estas emociones, de lo que tú le llamas envidia, que hay otros autores que también la etiquetan de otras formas, pues al final hay que identificar cómo somos, cuál es nuestra forma de ser y el por qué nos llegan esos pensamientos o esos sentimientos. Yo he escuchado un poco del tema anteriormente y me di a la tarea de identificar el por qué a veces uno se siente así. Escuché que Susan dijo en un momento que no había sentido envidia y sino más bien que había tenido interés por algo o le había gustado algo de una persona. Y yo entiendo que es una línea muy delgada entre lo que es la envidia y lo que es sentirse bien o desear lo que tiene otra persona, quién es otra persona, con quién está, qué ha logrado. Y ahí viene el tema de etiquetar por qué sentimos eso, determinar qué podemos hacer para cambiar eso. Y en muchas ocasiones yo he tomado el atrevimiento cuando veo una persona que tiene algo que yo anhelo, que yo deseo, por así decirlo, es sencillamente tratar de acercarme a esa persona, invitar a esa persona, compenetrarme con esa persona, para así poder ver qué es lo que esa persona sencillamente ha hecho, que yo no estoy haciendo, y sencillamente es un tema de cambiar hábitos en muchísimas ocasiones. A veces sentimos que no podemos obtener eso, pero es sencillamente con el cambio de un pequeño hábito, ya sea diario, ya sea semanal, ya sea mensual, pues evidentemente podemos obtener eso. Y yo entiendo que en las universidades o en la parte escolar, ya primaria, secundaria, no sé, donde entiendan los psicólogos que debe de ir esa parte, yo entiendo que hay que trabajar mucho eso, porque si se trabajase mucho eso, pues hoy en día tuviésemos personas más capacitadas, una mejor sociedad, y yo entiendo que seríamos mejores como seres humanos. Cuando somos mejores como seres humanos, pues todo a nuestro alrededor cambia. Así que entiendo que eso es el punto, está ahí en identificar el por qué, qué es lo que estamos sintiendo y trabajar en ello. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por tu participación y con ese mismo espíritu y tenor con el cual concluyes tu comentario, voy a concluir ya con este discurso, panel, conversatorio, como ustedes le quieran llamar. Y mi conclusión final es la siguiente. Imagínense todo lo que hemos logrado actualmente con tantas personas con la envidia mal gestionada. Lo que pudiésemos lograr si todos estuviésemos siendo bien gestionados, no solamente con respecto a la envidia, sino con todas las emociones. Yo creo que ahora mismo el mundo está girando y está trabajando a mitad de su capacidad, porque si todos estuviésemos optimizados con respecto a eso, lo que lográramos a nivel mundial fuese mejor, los equipos fueran mejor, las sociedades, las familias, las parejas, los amigos fueran mucho mejor y así los resultados también. Y voy a terminar con la siguiente frase de alguien a quien admiro y me gustan todos sus escritos y es Facundo Cabral, quien ya no está con nosotros en este plano de la vida, que dice: si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, serían buenos, aunque sea por negocio. Muchísimas gracias, compañero Toastmasters, y buenas noches.